Vamos a dar la palabra a Gemma. DAFO, margen, ego. Me has traído a la memoria, pasa Gemma, Perdón. Indra Nooyi, presidenta de PepsiCo durante más de 10 años y hoy, también para que lo sepáis, el nuevo presidente de PepsiCo mundial es Ramón Laguarta de Barcelona, por lo tanto es posible, explicaba una anécdota que os la haré llegar y se la podéis repartir, la podría tener en el equipo de Michael Page, en un artículo que hablaba de que una vez llega a su casa después de tener la junta de accionistas, porque ella tiene accionistas, y llega y le explica a su madre de que ha tenido una reunión sensacional y empieza a explicarle a la madre cómo va y su madre le dice: Indra, espera un momento, necesitamos leche. Por lo tanto, te agradeceré que vayas al supermercado, compres leche y cuando vuelvas hablamos de todo esto. Y ella lo hablaba y lo titula, el título dice: deja la corona en el garaje. Leave your crown in the garage. Si ellos pasa en PepsiCo, nos lo refuerza Cristóbal, creo que es una gran reflexión para todos nosotros en el sentido de que somos personas antes que otra cosa y es lo que somos toda la vida y por lo tanto pensemos en ello. Sí, antes de dar paso a Gemma, recordad, tweets, tenemos que ir entendiendo lo que es la transformación. No olvidéis de tomar notas de las reflexiones, de lo que estáis oyendo de Cristóbal, lo que iréis de Gemma, para que después al final de la sesión pongamos en común temas que nos han impactado, que nos dan energía, que nos inspiran y que al final nos ayuden a ser mejores profesionales y personas. Gemma. Muchas gracias. Bueno, pues yo pensaba que mi ponencia iba a ser inspiracional, pero ir detrás de Cristóbal Colón. Pero bueno, no pasa nada, porque yo llevo evangelizando sobre el uso de los datos desde hace mucho tiempo y lo que me he dado cuenta es que en algún momento tenéis que enfrentaros a los datos. Entonces, este momento ha llegado, ¿vale? Es lo que hay, después de la inspiración del proyecto de Cristóbal. Yo lo que quiero es aportar un granito de arena a esta sesión. Muchísimas gracias sobre todo a Blanca, que me ha invitado a participar, y a todo el personal de Michael Page. Y bueno, pues me gustaría, es que es como si hubiéramos hablado, Miguel, porque esta parte de la aplicación inmediata para mí es lo que, digamos, lo que me ha llevado a plantear la ponencia de la forma que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Lo primero, os cuento. No os voy a contar quién soy porque ya me han presentado, pero sí os dejo aquí porque sé que es duro el preguntar en persona, aunque os habéis lanzado muy bien con la primera, espero que sigamos la racha. Pero, de verdad, a mí no me cuesta nada. Si en algún momento tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor, poneros en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Como os digo, no solamente me dedico a los datos porque sí, tengo pasión real por ellos y me encanta también ayudar a la gente a sacar el máximo partido de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Es que voy un poco de prisa porque me han avisado, quizás te vas a ir un poco de tiempo. Vamos a ello, ¿vale? Quería empezar por un poco de contexto. Fijaros, hace 1 billón de horas nace el Homo sapiens. 1 billón de minutos, el cristianismo. Hace 1 billón de segundos se lanzó el primer PC. Pero es que hace 1 billón de búsquedas en Google fue ayer. ¿Qué significa esto? Significa que el 90% de los datos actuales que manejamos actualmente provienen de los 2 últimos años. Pero, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Y no os voy a preguntar para no levantar ampollas, ¿no? Pero es que la gente ahora está como muy emocionada con el tema de Big Data. O sea, es decir, yo me encuentro gente que dice: yo hago Big Data. Ostras, Big Data es almacenar datos. Todos lo sabemos, ¿no? O sea, es decir, Big Data es almacenar datos. Pero es que las empresas se han gastado millones de euros en tecnología, millones de euros en herramientas. Bueno, digo millones, a lo mejor son miles, ¿no? Pero depende de la empresa. Pero es que es muy complicado encontrar empresas que realmente le estén sacando partido a esos datos. ¿Por qué, os preguntaréis? Bueno, por lo que yo sé, el 80% del tiempo de cualquiera que se dedique a los datos está empleándose
en integración de los mismos. Integración de los mismos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, pues que no los estamos explotando. ¿Realmente estos datos están ayudando a que el dato como tal ya no sea un pasivo de las empresas, es decir, ya no nos cueste tanto dinero, sino que está generando? ¿Es el dato un activo de nuestra compañía? Y hablo a todos los niveles, no solamente a nivel de recursos humanos, porque esto es transversal a toda la compañía. Entonces, realmente es estamos en un paso intermedio entre sacarle partido a estos datos y hacer uso de todo este dinero que estamos empleando en la transformación digital y el Big Data en las empresas. Entonces, ¿cuál es mi primer apunte? El 70% del mundo actual, bueno, actual y de hace muchos años, está cubierto de agua, pero es que únicamente el 12% es potable. Dejadme deciros que seríais bastante afortunados si el 10% de los datos que estáis guardando actualmente realmente sirve o impacta en la compañía. 10%, ojo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto locos. Como decía Cristóbal, nos hemos vuelto locos. Quiero guardarlo todo. Quiero tener todos los datos. Y empezamos por donde no hay que empezar, que es: vamos a guardarlo todo, vamos a coger esta tecnología, vamos a contratar a tal empresa. Mira, yo soy consultora, ¿vale? Pero soy consultora hasta un punto, quiero decir. Y este punto es que creo que el conocimiento debe residir en la propia empresa. No se puede pagar a una empresa para que gestione el conocimiento. Te puede ayudar a poner unos pilares, ¿no? Pero no puedes estar dependiendo de que la información o la gestión de la información esté en otra empresa. Entonces tiene que empezar hoy y tiene que empezar por nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues partiendo de la base de que lo importante no es tener mucha información, sino entender y saber cuál es la información que realmente nos hace falta, que realmente nos va a permitir impactar en el trabajo diario, en la compañía, en cualquier sitio, pero que realmente impacte, ¿vale? Me gusta mucho esta frase porque, de verdad, no por tener muchos datos vamos a acceder al conocimiento. Y lo explica muy bien la viñeta. Y me lo encuentro cada día. Y me da mucha pena porque realmente la tecnología cambia muy rápidamente, con lo cual parece que nunca tenemos demasiadas escaleras. Siempre hay algo más, quiero algo más, pero realmente no estamos o no nos hemos parado a pensar qué puedo hacer con todas esas escaleras, cómo puedo llegar a mirar la tapia del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el Big Data o qué es lo que yo entiendo por Big Data? El Big Data son oportunidades. El Big Data te ayuda a la supervivencia en el mundo actual, que no sabemos cómo, va demasiado rápido, ¿no? Pero es que también es un símbolo de competitividad. Te puede dar ese empujón que necesitas para hacer las cosas de otra forma. ¿Y por qué digo esto? Porque no lo digo yo. No sé si veis las empresas que eran el top 10 en Estados Unidos, ¿vale? Las más grandes basadas en el capital, ¿vale? Estamos hablando de que del 97 al 2007 a 2017, ¿de acuerdo? Microsoft está ahí, ¿vale? Pero ya ha bajado de los primeros puestos. Si os fijáis en la última columna, en la columna de ahora, muchas de estas empresas, estoy hablando de, por ejemplo, Google, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Tesla, están basadas en datos. Realmente la fuerza la tienen en el uso que se hacen de los datos. Con lo cual, se ve, que no lo digo yo, que lo veis, las empresas realmente deben actuar, deben dejar al lado el yo hago Big Data para realmente explotar esta información, ¿vale? Entonces, ¿para qué me puede valer esta información? Bueno, pues me puede valer sobre todo para la experiencia que tengo. La experiencia que tengo con un cliente, la experiencia que tengo con un empleado, la experiencia que al final es lo que está moviendo ahora todo, que tenemos al cliente o a la persona en el eje central, ¿no? de la compañía. Podemos personalizarle
la oferta, podemos personalizarle todo lo que tenga que ver a un empleado con lo que le importa, pero es que también podemos ayudar a llegar a más gente sabiendo o utilizando los datos en nuestro beneficio y podemos ayudar también a retener tanto empleados como clientes. Todo el mundo sabe que es mucho más barato y más fácil el retener a un cliente que el ir a por uno nuevo, ¿vale? Pues realmente vamos a mejorar estos sistemas de información, vamos a intentar aprovechar estos datos para pasito a pasito poder llegar a ello. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos, o el Big Data se compone de datos estructurados y no estructurados. ¿Qué significa? Significa que tengo, o donde estoy almacenando los datos, pueden ser desde bases de datos de la propia compañía, las redes sociales, puede ser datos que tengo de sensores para todo el tema del IoT. Puede venir de cualquier sitio, pero lo importante es entender para qué nos va a servir, cómo puedo hacer que el usuario final de la información, sea quien sea dentro de la empresa, la tenga en cuenta cuando se levanta, cuando desayuna con los datos y decir, vale, esta es la pregunta que tengo de negocio y así es como puedo contestarla, con este tipo de datos, con este análisis de la información. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero resaltar aquí? Que los datos deben ser fiables. No vale de nada, lógicamente, tener unos datos que no sabemos muy bien cómo hemos recogido. Obviamente, yo creo que eso más o menos ya se ha interiorizado dentro de las empresas y que podemos darlo por válido, que normalmente estamos recogiendo datos y los datos son coherentes, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues explotarlos. ¿Cómo los exploto? Sabiendo que tengo la infraestructura, sabiendo que tengo que crear procesos, ¿vale? Para, sobre todo, que ese dato sea transversal a toda la compañía y que esté a disposición de cualquiera que lo solicite, que no sean silos, ¿no? Dentro de departamentos, y que los datos son reactivos, es decir, nos van a ayudar, sobre todo, a saber qué ha pasado y por qué puede estar pasando o por qué puede haber pasado. Pero lo importante aquí es qué va a pasar, porque ahora, como bien comentaba Esther al principio, de lo que se trata es de entender cómo puedo hacer mejor las cosas a partir de lo que ha pasado. Toda la parte digamos, predictiva. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en las empresas? ¿De dónde partimos? Partimos de un cuadro de mandos con todas las métricas, todas las KPIs, los Key Performance Indicators, todos los datos que alguien ha podido meter en un DIN A4, ¿vale? O sea, todo un cuadro de mandos que realmente lo que intenta es reflejar, toma todos los datos que tengo. Es que esto no funciona, o sea, no funciona porque al final es caro, tiene mucho esfuerzo, o sea, para mantenerlo está bastante digamos, complicado porque vienen datos de muchas fuentes, porque perdemos el foco, es ilegible, queda muy bien a lo mejor ponerlo en una pantalla, pero realmente no sirve para lo importante, que es tomar decisiones. Mirad, os ha comentado Miguel que yo he pasado un año en Texas, ¿vale? Algo se me ha pegado. Y entonces, vengo aquí a contaros cómo con los 7 magníficos, no sé si habéis visto la película, bueno, muchos sois de mi quinta, o sea que a lo mejor sí, pero los 7 magníficos tenían digamos, un claim, ¿vale? Que es, luchaban 7, pero parecían 700. Eso es lo que quiero que os llevéis hoy. No necesitas un Big Data, es decir, no necesitas hacer la explotación de los datos a lo Big Data. Todo lo que tenga, pónmelo. No. Hay que seleccionar las 7 claves que me van a permitir luchar como si fueran 700. Y poco a poco ir, digamos, convirtiendo todas tus preguntas de negocio, tus preguntas de departamento, realmente en respuestas basadas en datos y en la propia experiencia o intuición que tengas actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues el concepto es el menos es más. Partimos de menos cosas, pero muy focalizadas en un problema de negocio. Independientemente de que el producto final sea un dashboard
yo he puesto un dashboard o un cuadro de mandos, o varios, ¿vale? Vamos a ver varios, porque realmente creo que es mucho más tangible que a lo mejor un análisis como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es este concepto de menos es más? Es menos esfuerzo, más rapidez, mucho más indoloro, más barato, con más efectividad, pero sobre todo con mayor impacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, abrazamos la tecnología. Mirad, ahora mismo también hay una especie de barreras entre talento que a lo mejor pues, no ha convivido tanto con la tecnología y la forma de hacer las cosas. Lo comentaba también Miguel, la aceptación de una estrategia, en este caso una tecnología, puede ser importante, ¿no? Pero realmente, si aprovechamos todo lo que nos da la tecnología, podemos llegar a hacer grandes cosas. Por ejemplo, están ahora muy de moda, sobre todo para el Departamento de Recursos Humanos, toda la parte del chatbots, ¿vale? No sé si lo conocéis. Entonces, todo eso es nuevo, por supuesto, pero todos los datos que podemos tener, toda la capacidad de aprendizaje que nos puede dar el análisis de esos datos, es que es un antes y un después. Yo sé que me emociono, no os veo emocionados, joder, ¿vale? Pero tengo 6 necesidades más, ¿vale? Pero realmente te cambia la vida, y es que lo veo a diario, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Lo que comentábamos de mañana, ¿qué tengo que hacer? Quiero que os levante... Bueno, mañana es viernes, se puede ayudar, vamos, se puede sacar un poquito de tiempo para esto, ¿no? Antes del fin de semana. Vamos a ver. Apaga el ordenador. Piensa en un problema que ahora mismo, a día de hoy, no tengas la capacidad de resolver. ¿Por qué? Porque necesitas unos datos y ahora mismo pues, los datos no están. Uno. Y a partir de ahí empezamos a descomponerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues entendiendo bien cuál es el problema, de quién depende, qué quiero resolver, qué voy a ganar si lo resuelvo, etc. Una vez lo tenemos, y entonces lo que hacemos es ir para abajo, ¿vale? ¿Cómo voy para abajo? Aquí. Tengo un objetivo fundamental, por ejemplo, la retención del talento en la compañía. No tienes todavía que ponerlo en datos, pero sí saber qué variables te van a ayudar a detectar si estás bien, si no estás bien, qué claves son importantes. Y no quiero que sean más de 3 o 4 importantes. 3 o 4, nada más, no necesitas más, luego lo veremos. Y después, esas variables dependientes, digamos, ¿en qué se pueden descomponer? ¿Qué datos tengo realmente de mis empleados, por ejemplo? Puedo tener datos demográficos, puedo tener datos de trabajo, puedo tener datos económicos, pero parto de algo que no tiene nada que ver con la tecnología, simplemente con una hoja de papel. Y a partir de ahí empiezo a ver qué datos tengo y cómo puedo saber si realmente me pueden ayudar a solucionar mi problema. Esto es un dashboard, ¿vale? Un random, ¿vale? Un dashboard random, que lo que quería haceros una pregunta rápida. ¿Qué es lo más importante que veis en el dashboard? ¿Qué es lo que os llama la atención? Porque estamos hablando de que tenemos el gasto por contratación, tenemos la edad, tenemos las posiciones abiertas por departamento, tenemos un score, tenemos la satisfacción, la promoción. ¿Os llama algo la atención? Es imposible que os llame algo la atención. ¿Qué pregunta de negocio queremos contestar con esto? Y me atrevo a decir que muchos de vuestros cuadros de mando probablemente tengan toda la información que cabe en distintos gráficos. Ese es el problema. ¿Cómo vas a sentirte cercana? ¿Cómo vas a tomar decisiones de negocio con algo que es general? Con algo que realmente no va a tu problema. ¿Y por qué os digo esto? Mirad, yo llevo dedicándome a la analítica digital desde 2004. Desde 2011 tengo mi empresa, ¿vale? Nunca, jamás, y digo nunca, he hecho un mismo cuadro de mando para nadie. Lo cual es bueno porque me permite seguir apasionada y que me guste mi trabajo, pero es muy malo para la escalabilidad, ¿vale? Pero no me importa, porque lo que hacemos es como el señor lobo.
resolvemos problemas, ¿vale? Es decir, yo lo que necesito es saber exactamente qué te preocupa. Dame una pregunta de negocio. Y lo que haremos será construir algo que realmente tú mires por la mañana y digas, ostras, lo veo, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Como os decía, 3 o 4 KPIs de control como máximo y luego las segmentamos. De verdad, 3 o 4, no hacen falta más. Luchamos como 700 y somos solo 7, ¿vale? Hacemos segmentación para accionar y lo que hacemos es entender qué datos tenemos antiguos, históricos, para saber dónde puedo tener un problema, en qué momento puedo tener un problema, ¿vale? Entonces, ¿cuáles realmente los pasos a seguir? Para mí, bueno, yo me he venido arriba, ¿vale? Entonces me he inventado una metodología, yo soy mucho, de metodologías, y para mí, para que no se nos olvide lo de los 7 magníficos, la metodología tiene el nombre 7, ¿vale? S de stakeholders, es decir, lo primero, ¿quién recibe la información? ¿Quién tiene el problema de negocio? ¿Con quién vamos a trabajar? A partir de ahí, los elementos, es decir, todas las KPIs claves que vamos a necesitar para dar respuesta a ese problema de negocio. Visual Coding, vamos a elegir los colores de la compañía, qué tipo de gráficos vamos a utilizar, etc. Si tuviera más tiempo, porque me van a cortar en un rato, me metería más aquí, ¿vale? Pero es importante. Engagement, es decir, lo que os contaba, tiene que contar una historia. Tenemos realmente que conectar con el problema de negocio. El problema actual de los analistas, de los científicos de datos, de todas las personas que se dedican a los datos, es que no hablan el lenguaje del negocio, no son capaces de hacer el vínculo entre qué me dicen los datos y cómo te pueden ayudar en tu día a día. Y finalmente, muy importante, acción. Si no me lleva acción, y lo he dicho, esto desde 2004 que empecé con la analítica digital, puedes haber hecho el mejor análisis de datos de la historia de la humanidad. Si no te ayuda a cambiar nada, a la basura. A la basura. Yo he llegado a mandar dashboards, a enviar cuadros de mando a distintas personas de una organización y decir un día, no lo mando. Ostras, que hay veces que no lo piden, nadie. Y hablo de 20, 25, 30 personas. Fuera, empezamos de cero. ¿Qué problema de negocio tienes? Esto es una cosa viva, o sea, es decir, tú no eliges 3 o 4 KPIs, te las tatúas en el brazo y ala para adelante para siempre, no. Esto es un proceso, ¿vale? Esto es lo que ha impedido que yo me suicidara con el cable del ratón muchas veces en esta profesión. La idea es que tiene que seguir, tiene que innovar, porque tú a lo mejor ahora dices, este es mi mejor dashboard y no necesito nada más, y dentro de 6 meses te das cuenta de que una KPI a lo mejor no varía demasiado, o si varía no puedes hacer nada al respecto, pues la cambiamos. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que realmente impacte. Entonces, ya vamos, os estoy enseñando además dashboards, son reales todos, de distintas tecnologías, de distintas herramientas, para que veáis que no vale de nada, o sea, no es que con una herramienta seas mejor que con otra, no. Simplemente el contenido realmente es lo importante y luego ya buscas a lo mejor la herramienta que mejor te valga, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya empezamos a tener un poco más de sentido. A esta persona, a este stakeholder, ¿qué le preocupa? Pues claramente le preocupa satisfacción, tiempo y dinero de nuevas contrataciones. Veréis este dashboard y diréis, pues a mí esto no me importa. No pasa nada, porque como os digo, cada uno necesita su propia herramienta, su propia estimación de qué está pasando con los datos importantes, ¿vale? Y a partir de aquí no lo dejamos, o sea, no simplemente sacamos el dashboard y ya está, no, hay que analizar, ¿vale? ¿Cómo analizamos? 3 puntos de vista. 1, descriptivo, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Segundo, predictivo, es decir, a partir de estos datos, ¿qué pasaría si no hago nada? ¿Qué pasará si no logro contratar? ¿Qué pasaría? ¿Cómo vamos? Y finalmente, prescriptivo. ¿Cómo puedo hacer que las cosas cambien? Tener en cuenta
que todo lleva a lo mismo. Identificar, aquí en esta parte de aquí, identifico patrones, ¿vale? Identifico, digamos, qué es lo que está pasando para saber un poco cómo puedo o qué puedo hacer para que no pase más lo malo y sí pase más lo bueno, y finalmente las acciones que debe llevar, ¿vale? Entonces, este es otro ejemplo en el que podemos ir más allá, podemos describir la KPI, podemos ver cómo está evolucionando y nos está diciendo el peso que tiene y si es bueno o es malo, ¿vale? Puedes elegir la fórmula que necesites visual. Lo importante es el contenido. Y para la parte predictiva aplicamos ciencia de datos, que es básicamente aplicar matemáticas, ¿vale? Es decir, si tengo esto, lo extrapolo al futuro. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues me sirve para, por ejemplo, entender, con Machine Learning, para entender quiénes son, mirad, esto pueden ser empleados o clientes, por ejemplo, ¿vale? Los azules, frío, o sea, es decir, nos han comprado una vez y ya no están, o ya se han ido a la compañía, etc. Rojos, los que todavía están, los que nos han comprado hace poco, o han seguido una frecuencia de compra, o están todavía en la compañía y se ve que están satisfechos. ¿Quiénes son los blancos? Los blancos es donde tengo que actuar, donde puedo actuar. Aquellos clientes que parece que me querían, que han comprado, pero no han vuelto a hacerlo cuando se supone que tenían que hacerlo. Aquellos empleados que empiezan a dar algo raro en una encuesta de satisfacción. Ese tipo de cosas, porque es realmente donde tengo que actuar. Y me lleva a eso, me lleva a actuar, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Un gran proyecto, igual que he hecho un gran proyecto de Big Data y me he gastado millones? No. Por favor, metodología que ahora está muy de moda, pero esto realmente es importante, Agile. Es decir, ¿cómo puedo construir una primera cosa que se aproxime a lo que yo quiero y a partir de ahí construyo? Porque muchas veces dices, no, yo quiero tener estos datos, porque necesito estos datos para actuar. Los pones y dices, ahí a lo mejor no. Entonces, no podemos esperar el a lo mejor no cuando ya llevamos 6 meses de proyecto. No, vamos a ir construyendo de forma que tengamos un mínimo producto viable, en este caso, este es el que necesitamos hacer, para poder hacer cosas. Esto es un mínimo producto viable. Vale, pues yo lo que quiero es saber los tiempos de respuesta, procesamiento, las vacantes, y quiero saber que me dé alertas cuando la vacante sin cubrir tenga una determinada puntuación. Y esto es horroroso. O no, bueno, depende de lo que estáis acostumbrados a mirar, pero esto es horroroso. Pero da igual, es algo por lo que empezamos a medir, vemos si realmente nos ayuda y si no, a otra cosa. ¿Vale? Entonces, en resumen, 1, aprovechemos la tecnología. 2, meditemos el negocio. Cierra el ordenador antes de empezar a hacer nada. ¿Vale? 3, seleccionamos nuestras KPIs magníficas, que pueden no ser las mismas para otros, pero para mí lo son. Y a partir de ahí analizamos las KPIs, incluimos la predicción, ¿vale? Es en este momento cuando entra el científico de datos, pero no antes, sino en ese momento, para poder poner la metodología Agile en funcionamiento y generar el mínimo producto viable. Y a partir de aquí, no se trata de los datos, se trata del impacto que los datos tienen en tu vida diaria, en tu compañía, en tu departamento, en todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, ¿veis cómo esto está hecho en Tableau? Es un software que cuesta dinero, ¿vale? Pero no se ha contratado la herramienta porque sí, sino porque lo que se necesitaba era unas determinadas características que nos ayudaban a saber qué datos necesitaba segmentados para poder tomar decisiones. Pero lo que quiero que os llevéis hoy es que no se trata solamente de tener muchos datos, de saber hacer analítica, saber hacer ciencia de datos, data science, no. Se trata de 3 claves importantísimas, pero importantísimas, que son 1, conocimiento de metodologías de análisis, por supuesto, es la base, pero 2, conocimiento del negocio. Si solo sabes analizar y no tienes en cuenta el negocio,
a nadie le va a importar nada. No van a hacer nada con ello. Pero si conoces los métodos, si conoces el negocio, conoces quién va a leer ese dashboard y finalmente tienes habilidades de comunicación, es decir, ayudas a que todo tenga un sentido, a que cuente una historia, es entonces cuando vas a tener impacto, ¿de acuerdo? Este es el último dashboard que hemos hecho de satisfacción de empleados y fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, pues una está segmentada, 5 KPIs. Y me consta que con esto se han tomado muchas decisiones. Con lo cual, cierra el ordenador, piensa en el problema de negocio que realmente te está perturbando y a por ello. Muchísimas gracias. Lo he hecho bien en tiempo. Muy bien, estupendo. Me tienes que felicitar, esto era muy difícil. Te felicito. Oye, muchas gracias. De nada. Bueno, me encanta que alguien que hable de datos y que apaguemos el ordenador y pensemos. Por favor. Por lo tanto, es importante. Muy importante. O sea, Soy muy pesada con estas cosas, yo lo sé, pero es que es la clave, de verdad. Has hablado de cuál es la información relevante, es lo mismo que hablábamos del return on experience, ¿no? Te puedes tener mucha experiencia si no haces nada con ellas, pues realmente pues como si no la tuviéramos, ¿no? Hablaba con el presidente de una gran compañía multinacional y me acuerdo que me decía, la verdad es que tenemos tantos datos que me apetece contratar, no te conocía seguramente a ti, claramente. Pero dijo, me apetece contratar a un matemático, de encerrarlo en una habitación 6 meses, darle todos los datos que tengo y a ver qué saquemos con esto, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? No me hagáis esto, por favor. No me hagáis tener que sobornaros. Ve una mano. Sí. Gemma, si te quería preguntar, ¿tienes algún ejemplo de compañías que en base a análisis de determinados datos hayan tomado qué decisiones y qué...? Sí, mira, voy a contar una historia para que no me echen del país, ¿vale? Entonces no lo puedo contar, es interesante. Ahora que estamos muy cerca del Black Friday, ¿vale? Sabéis que es durante un día, que todo está baratísimo, ¿no? Bien. Una compañía española muy grande, de retail, ropa, no diré más, nos dice que lo que quiere es saber cómo va en Black Friday. Mira, señor de retail de ropa, si no sabes cómo va el día de la venta y me tienes que llamar a mí para decirte cómo vas, esto para abajo. O sea, no. Contrátame para realmente lo que necesitas hacer. Con lo cual, lo primero que tengo que saber es si tienes capacidad de reacción. Y me dicen, sí, perfecto. Teníamos todo gratuito. Google Analytics, ¿vale? Que medía lo que pasaba en ese día en la web y en las apps. Segundo, Google Data Studio. No es que yo trabaje en Google, porque no, o sea, no son emaitas de la caridad ni nada, pero sí que es cierto que hacen determinadas herramientas que son muy buenas. ¿Por qué? Porque tienen tus datos. Bien. Las habéis visto además a Google en la columna, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Cada hora, Google Analytics volcaba la información de compra en un dashboard. Esa información de compra, o sea, no cuánta gente ha venido, no. ¿Cuánto estamos vendiendo? ¿Segmentado por qué? Por categorías. Faldas, blusas, camisetas, vaqueros, tal. Y por país, ¿vale? Porque sabéis que esto es de muchos países. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hicimos? Por detrás, lo que hicimos fue ver qué es lo que tendrían que estar vendiendo de cada categoría en base al histórico, a cada hora, para garantizar que iban a tener éxito al final del día. Porque no te sirve de nada que te digan al final del día, hemos tenido éxito, bien. No hemos tenido éxito. ¿Y qué hacemos? Bueno, el Black Friday del año que viene seguro que no. O sea, necesitamos capacidad de reacción. Entonces, a las 12 de la mañana resulta que estamos un pelín por debajo de lo que tendríamos que hacer. 12 de la mañana de aquí, de la zona Europa. ¿Qué hacemos? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Segmentamos. ¿Qué es lo que va mal? Bueno, pues iba mal las faldas. Nadie sabe por qué. Las faldas van mal. No es el momento de analizar, ay, ¿por qué van mal las faldas? No.
faldas un poquito más baratas, que ya habíamos hecho el cálculo de cuánto tienes que bajar el precio para que te siga siendo rentable, y efectivamente todo empieza a rodar. A la 1 de la tarde todo había cambiado. Claro, empezaba la 1 de la tarde, son las 6 de la mañana de Estados Unidos, ¿vale? Entonces teníamos que empezar con todos los datos de Estados Unidos. O sea, no eran 24 horas, eran mucho más. Impresionante. ¿Por qué? Porque sabes exactamente qué necesitas, sabes cómo o la forma de lograrlo para realmente cambiar el resultado, en este caso en un tiempo récord. Me gusta este ejemplo más que nada porque es como muy efectivo de 24 horas, ¿no? O sea, normalmente tenemos mucho más tiempo para actuar. Pero piensa realmente, hay mucha gente que dice, no, yo es que necesito esta KPI porque esta KPI es muy importante. Vale, hazte esta pregunta. Si baja, ¿vas a poder hacer algo al respecto? O si sube, ¿vas a poder hacer algo al respecto? No, porque no me dejan, porque el otro departamento, porque tal. Fuera. Es que no me importa. Entonces, esa KPI. Necesito realmente KPIs que me van a ayudar, uno, a saber qué puedo hacer y a qué decisión puedo ir a tomar. Si no, no sirve de nada. Tenemos una pregunta por allí, ¿sí? Hola, buenos días, Gemma. Yo trabajo con medición en procesos industriales, ¿ok? Y nosotros tenemos un problema muy serio que, además de medir, tenemos que tomar decisiones con los datos que tenemos y lo que intentamos es automatizar la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo ves tú automatizar la toma de decisiones en los procesos que trabajas tú, ¿no? Que son contratación o el proceso que sea? Principalmente automatizar esto, ¿no? El ejemplo que acabas de dar, ¿no? ¿Verías posible que fuera automático la toma de decisión? Hombre, para mí es vital que sea automático. Lo que pasa es que la toma de decisión para mí realmente es el quid de la cuestión. O sea, una cosa es que tú automatices el proceso, es decir, qué necesito, de dónde está ese dato, cómo se junta con los demás. Todo eso debería ser, todas las mañanas aprieto un botón y lo tengo. Pero automatizar las decisiones, a mí muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué decisión tengo que tomar? Y yo, quieto parado. La decisión es de alguien que conoce perfectamente el negocio, que sabe que, esto puede ser porque pasa esto, o esto puede ser porque en caso de industrias, es que tienes muy distintas casuísticas, ¿no? Pero automatizar lo que es la decisión en sí, despacito, pero sí que puedes tener una ligera idea de si se dan estos factores. De hecho, muchas herramientas de análisis y de cuadros de mando te dicen exactamente a qué puede llevar. O sea, si la KPI A está subiendo, la B está bajando y la C se ha quedado igual, probablemente sea esto, con lo cual habría que hacer esto otro. Pero eso no es tanto de la capacidad de análisis de la herramienta, sino de la casuística del negocio, ¿no? Para mí es importante toda esa parte del negocio. Es que para mí es la clave, el negocio. No sé si he contestado a tu pregunta. Tenemos una pregunta aquí en el centro. Si no, hablamos. Sí, muchas gracias por la exposición. Yo llevo un par de semanas, un par de meses ya dándole vueltas a un asunto muy relacionado. El CEO de nuestra compañía, el dashboard que maneja, no es una página, son 180 páginas. Oh, error, bueno. Son 50 centros y entonces pues quiere estar encima de todo y su excusa es que si no pide algo la gente lo descontrola y luego quiere tener una visión general. Entonces, ¿Cómo afrontas una situación así, ¿no? de a una persona hacerle cambiar el chip? ¿Cómo lo has conseguido tú en el pasado? Mira, yo antes de ponerme por mi cuenta trabajaba en Bankinter, estuve 10 años, ¿vale? Abrazo a todos los de Bankinter. Pero me di cuenta de una cosa, y de una cosa que, digamos, me ha servido en el futuro, que es, lo que viene de dentro normalmente no funciona. Digo opiniones, ¿vale? ¿Qué es lo que funciona? Alguien de fuera. Ahora mismo te aseguro que me hacen caso. ¿Por qué? Porque me pagan por fuera, porque soy consultora externa. Es que no estoy descubriendo la rueda aquí, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que desde dentro es complicado, ¿no? Lo siguiente. Ahora, yo lo que haría es ir poco a poco. O sea, mi estrategia ahí sería ir poco a poco. Es decir, en lugar de 180, te voy a dar 120, luego te voy a dar 80.
cogiendo realmente lo que hace falta. Ahora, en la persona, poco a poco, tendría que ir viéndolo. Si quieres, yo puedo ir a convencerle. No, pero sí es cierto que si viene de fuera... O sea, mira, yo os cuento una cosa. Yo jamás en la vida, en esto soy como Cristóbal, ¿vale? O sea, no tengo inversores, o sea, yo era yo y mi ordenador y luego pues casi me da un ataque al corazón y entonces tuve que hacer empresa, bla, bla, bla. Pero yo no hago marketing, o sea, yo no pago marketing ni voy a hacer puerta fría. ¿Por qué? Es muy complicado que alguien que no ve que tiene un problema en el uso de los datos, le convenzas desde fuera o desde dentro que tiene un problema. ¿Me explico? O sea, yo no puedo llegar y decir, tengo que hacerte una auditoría de tus datos y además seguro que no estás tomando decisiones. No, se tiene que dar cuenta. Entonces, una vez que se da cuenta, me llama. Perfecto. O sea, es como ha funcionado hasta ahora, 7 años, casi 8. Bien, esto es un poco lo mismo. Él se tiene que dar cuenta de que hay un problema. ¿Cómo? Darle artículos que leer, o sea, porque ahora toda la corriente va ahí. O sea, es que no tienes tiempo para leer 180 páginas. Lo malo es que sí que sigue habiendo gente que piensa que su trabajo está, digamos, se mide por el número de páginas que se generan, ¿no?, de datos. Entonces ahí que vaya otra corriente, ¿no? Pero yo creo que al final se trata de que vea que realmente es efectivo y que realmente funciona. Y funciona, de verdad. O sea, pero esto es como todo, los supermercados. ¿Cuántos los que vais al supermercado te dice la mujer o el marido, cómprame mermelada? Y dices, hostia, mermelada. 2 palés, ¿sabes? De 400 millones de mermeladas con semáforos nutricionales, con no sé qué. O sea, ostras, es muy complicado tomar decisiones. Pero si tú sabes que lo que quieres es mermelada de ciruela, como la hacía la abuela y la que hemos comprado siempre, vas ahí. Pues esto es lo mismo. Cuanto más tienes donde elegir, cuanto más KPIs tienes que mirar, llega la parálisis post-análisis, porque no haces nada. Entonces, Muy bien. Pico y pala. Muy bien, Gemma. En aras del tiempo, muchísimas gracias. ¿Ya Ha sido está? un placer. Son las 11. Gracias. Gracias. Gracias.